Desde hace ya muchos años no paramos de recibir bombardeo de información sobre los aviones eléctricos, como si fuera cosa de tiempo desprendernos de los motores de combustión y empezar a movernos por el mundo a bordo de aeronaves propulsadas por electricidad. Pero, realmente, de toda la gente que has escuchado hablar del tema, ¿cuántos realmente crees que saben de lo que hablan? Hoy vamos a hablar de por qué, muy probablemente, ni tú ni yo acabemos volando en aviones eléctricos. Este vídeo no es una crítica hacia los aviones eléctricos, de hecho, todo lo contrario, apoyo al máximo esta tecnología. Sin embargo, parece que hay un interés general para que la gente crea que esta tecnología está al caer, cuando realmente está mucho más lejana. A principios de agosto salió un nuevo informe del IPCC, donde se empezaba diciendo, y cito textualmente, es inequívoco que los seres humanos han influido en el calentamiento de la atmósfera. Bueno, realmente esto ya se sabía, pero lo pongo al principio por si hay alguien que todavía lo dudaba. Y es por eso que desde hace muchísimos años los diferentes sectores han ido intentando recortar las emisiones de gases de efecto invernadero, y el sector del transporte no se queda atrás. Para entender el contexto podemos fijarnos en esta gráfica, donde se agrupan todos los sectores con sus respectivas emisiones en el año 2016. El sector del transporte es responsable de un 16,2% de las emisiones totales, y si nos fijamos, la aviación supone un 1,9% de las emisiones anuales. Ahora, es importante comentar algo. No solo contamina el dióxido de carbono y los óxidos de nitrógeno, hay muchos otros gases también contaminantes, pero para poder juntar todas estas emisiones y compararlas, se suele utilizar los equivalentes en dióxido de carbono. Esto quiere decir que se compara cuánto contamina cada gas con respecto al dióxido de carbono, para luego utilizar exclusivamente el dióxido de carbono en todos los sectores. Por ejemplo, cada kilogramo de metano equivale a 84 kilogramos de dióxido de carbono, por lo que las emisiones de metano se pasan a equivalentes de dióxido de carbono. De esta forma, aunque un sector emitiera gases diferentes que otro, por ejemplo, la agricultura y el transporte, pueden compararse utilizando los equivalentes de dióxido de carbono. Aquí es entonces cuando la aviación se encuentra con un problema. Todos los sectores están pasándose a lo eléctrico de una forma u otra, pero de momento no hemos visto aviones eléctricos volar, o los hemos visto en contadas ocasiones. ¿Qué planes hay para el futuro con respecto a la contaminación de los aviones? Bueno, pues desde las diferentes organizaciones aeronáuticas se han planteado objetivos similares. Por ejemplo, la OACI se ha puesto dos principales objetivos. El primero es aumentar la eficiencia en el proceso de combustión un 2% cada año hasta 2050, ya sea por mejoras de la calidad del combustible, mejora de procesos en el motor o incluso mejoras aerodinámicas. Y el segundo objetivo es frenar el crecimiento de emisiones de carbono, lo que se denomina como crecimiento neutro de carbono. Para entender bien esto, podemos dar un salto hasta el documento presentado por IATA sobre la tecnología que se desarrollará hasta el año 2050. La gráfica que se presenta aquí va de la mano con los objetivos de la OACI. El eje Y representa las emisiones de carbono y el eje X los años hasta 2050. Si no se hiciera nada para evitarlo, este sería el progreso de las emisiones hasta 2050. Cada año se contaminaría más que el anterior. Pero aquí es donde aparece la línea de crecimiento neutro de carbono, que si te fijas representa que cada año se contamine lo mismo que el año anterior. Por otra parte, desde Europa se ha propuesto un pacto en conjunto donde se plantea, en el medio plazo, hasta 2040, la implantación de aviones eléctricos pequeños que cubran rutas regionales, mientras que en el largo plazo se prevé que pueda haber baterías con ultra alta densidad energética. Ahora entenderás lo que es y por qué se necesita. Como puedes ver, todas las asociaciones e instituciones se han puesto de acuerdo y proponen objetivos que van de la mano, pero la pregunta debería ser, ¿y cómo pretenden conseguirlo? En el documento de IATA, por ejemplo, se intenta explicar mediante diferentes proyectos que ya están en proceso o que van a empezar a diseñarse pronto. Pero de estas aeronaves y su viabilidad hablaremos en otro vídeo. Aunque llama la atención que no todo lo que se propone son aviones puramente eléctricos. De hecho, en la sección en la que se habla de ellos, se proponen 6 configuraciones diferentes y solo una de ellas es propulsión 100% independiente de combustible, o sea, propulsión puramente eléctrica. Los otros 5 son híbridos, que mezclan motor de combustión y motores eléctricos. Probablemente, al igual que cualquier persona que ve esto por primera vez, te estés preguntando ¿por qué hay variaciones con híbridos? Bueno, esto lo entenderás muy bien al final de este vídeo, pero también es interesante preguntarse ¿por qué solo hay un tipo de configuración puramente eléctrica de todas estas 6? Bueno, pues
simplemente porque la propulsión eléctrica no está preparada para utilizarse en aviones. Y vas a verlo a continuación mediante la densidad energética y la energía específica. Ojo, porque entendiendo esto entenderás todos los dilemas actuales con respecto a este tema. La energía específica representa cuánta cantidad de energía puedes almacenar en un kilogramo. Por ejemplo, el metanol tiene unos 20 megajulios por cada kilogramo. Sin embargo, la gasolina tiene aproximadamente 46 megajulios en cada kilogramo, más del doble de energía. Esto es interesante porque un avión tiene que levantar el peso, por lo que es importante que la energía específica sea lo más alta posible para llevar la mayor cantidad de energía en el menor peso posible. Y por otro lado tenemos la densidad energética, que es algo parecido pero con el volumen. Representa cuánta energía alberga cada combustible en un litro. Esto es interesante por otro lado, ya que los aviones tienen que llevar todo el combustible encima, por lo que hay que asegurarse de que va a caber dentro. Cogiendo de nuevo el metanol, vemos que tiene una densidad energética de 15,6 megajulios por cada litro, mientras que la gasolina tiene unos 34 megajulios por cada litro. Ahora es verdaderamente donde viene lo bueno, porque las mejores baterías a las que aspiramos de aquí a 5 años, según Elon Musk, tendrán una energía específica de 1,5 megajulios por kilogramo y una densidad energética de 5 megajulios por cada litro como mucho. Sí, aunque sean baterías sólidas, se mide en litros el volumen que ocupa. Si lo representamos en una gráfica donde el eje X es la energía específica y el eje Y la densidad energética, el combustible perfecto estaría en esta esquina, puesto que podrías llevar mucha energía en pocos kilos de combustible y además ocuparía poco. Por esta zona de aquí tendrías mucha energía por cada kilogramo, pero tendrías que llevar muchos litros de combustible, lo cual es malo porque ocuparía mucho espacio en la aeronave. Mientras que en esta otra esquina tendrías un combustible que no ocuparía casi nada, pero sí que pesaría muchísimo. Bueno, pues si representamos aquí las baterías que Elon Musk dice que podremos alcanzar en los próximos 5 años, estarían más o menos por aquí. Pero el problema se entiende por sí solo cuando ponemos en esta gráfica el queroseno, el combustible utilizado por los aviones. Como podemos ver, es demasiado superior a las baterías. Pero para entender la magnitud del problema, podemos hacer un cálculo sencillo. Comparemos cuánto pesaría un Boeing 737 eléctrico en el cual quisiéramos seguir volando el máximo rango posible. Eso se conseguiría cogiendo el máximo combustible que puede llevar el avión, viendo cuánta energía es eso y viendo cuántos kilogramos de baterías serían necesarios para obtener esa energía. Es un cálculo meramente ilustrativo, ya que los motores cambiarían radicalmente de un avión convencional a un avión eléctrico, por lo que el peso de estos también. Muchos sistemas desaparecerían y aparecerían otros nuevos, pero asumamos que se mantiene todo lo demás igual y solo cambiamos el combustible por baterías. Un Boeing 737 puede cargar un máximo de unos 25.000 litros de queroseno, que operando con los valores de energía específica y densidad energética, podemos ver que eso pesaría aproximadamente unos 19.000 kilogramos. Esa misma cantidad de energía contenida en estas hipotéticas baterías de las que habla Elon Musk conllevarían 583.000 kilogramos, 30 veces más peso que el combustible, lo que haría que las baterías pesaran 13 veces más que el propio avión. ¿Ves dónde está el problema, no? Aunque claro, este cálculo, como te he dicho, está hecho para el caso en el que quisiéramos seguir volando el máximo rango del avión, que son aproximadamente unos 6.100 kilómetros. Pero también es interesante sustituir los 19.000 kilogramos de combustible por 19.000 kilogramos de baterías y ver cuánta distancia puede volar el avión. Con el avión lleno de combustible podría cubrirse la ruta Madrid-Nueva York, ya que es un poco menos de 6.000 kilómetros. Pero con ese mismo peso en baterías, el avión llegaría de milagro hasta Salamanca, unos 210 kilómetros. Como puedes ver, la diferencia en distancia es abismal, lo que hace que este avión quede completamente inservible, ya que inicialmente estaba pensado para transportar pasajeros en vuelos internacionales de mediana distancia. Por este motivo, los aviones híbridos son una consideración a día de hoy, ya que para despegar y momentos donde se necesite mucha potencia, se puede utilizar un motor convencional, pero para ir a velocidad crucero y descenso donde no se requiere mucha potencia, se podría utilizar motores eléctricos. Sin embargo, aviones que tengan otro objetivo y tamaño pueden ser viables enteramente eléctricos. Este es el caso del Pipistrel Alpha, una aeronave muy pequeña con capacidad para piloto y copiloto. Es muy curioso, ya que esta aeronave originalmente con motores a pistón, resulta que ahora se fabrica también con un motor eléctrico. Como te digo, ambos aviones son exactamente iguales en todo lo demás. Misma altura, misma envergadura, misma longitud. Sin embargo, uno lleva un motor eléctrico
y el otro un motor a pistones. Bien, pues aquí es donde viene lo interesante, porque el máximo peso en ambos casos, al ser el mismo avión, es de 550 kilogramos. Si comparamos la máxima distancia que pueden recorrer ambos aviones, en el eléctrico es de aproximadamente 138 kilómetros, mientras que en el de combustión 600 kilómetros. Y la máxima autonomía para el eléctrico es de 60 minutos, mientras que en el original es de más de 4 horas. Los datos hablan por sí solos. Pero sí es verdad que este modelo de avión eléctrico no queda completamente inservible, como sí pasaba con el hipotético Boeing 737 que hemos calculado antes. De hecho, este avión, el Pipistrel Alpha, puedes comprarlo a día de hoy si quieres. Realmente el avión sigue cumpliendo con su objetivo principal, ya que es un avión entrenador que está diseñado para enseñar a los estudiantes a volar, y 60 minutos de vuelo da para lo que se suele enseñar en las clases. Este es el tipo de aeronave que sí podría ser una opción viable a día de hoy para utilizar motores eléctricos, aviones que sean muy pequeños, más que nada porque pesan muy poco y son muy eficientes. Por ejemplo, para que te hagas una idea, el combustible todos los aviones lo llevan en las alas. Un Boeing 737 lleva el combustible repartido a lo largo de todo el ala, porque necesita mucho volumen. Incluso hay veces, en algunas variantes, que se necesita utilizar tanques en el interior del fuselaje. Sin embargo, los aviones así pequeños tienen un pequeño tanque de combustible en las alas, y con eso les basta. Por eso puede funcionar utilizar baterías en estos aviones, porque ese poco combustible sí puede sustituirse por baterías. Pero en aviones más grandes, que utilicen muchísimo combustible, ahora mismo, a día de hoy, es simplemente imposible. Pero en los próximos años, quizá con mejoras importantes de las baterías, pueda ser viable aviones pequeños, de unos 20 pasajeros más o menos, que puedan cubrir rutas regionales. O sea, dar un salto desde aeronaves eléctricas que solo tengan 2 pasajeros hasta más o menos unos 20. Pero eso sí, aviones grandes, tipo Airbus A320 o Boeing 737, quedan completamente descartados. Bueno, lo importante es que hasta este momento se haya entendido el punto del vídeo. Si aún no tenemos aviones eléctricos es porque las baterías no están desarrolladas lo suficiente. El problema que hay que solucionar no es de aeronáutica, sino de optimización de baterías. Una vez este problema se solucione y podamos tener densidades energéticas y energías específicas muchísimo mayores en las propias baterías, habrá que enfrentarse a otros problemas, como por ejemplo el tiempo de carga de las baterías en comparación a los escasos minutos necesarios para repostar combustible, y también la descarga de las mismas. Como todos sabemos, las baterías van perdiendo vida útil con el tiempo. Además, habría que asegurarse de que los motores eléctricos fueran capaces de generar la potencia necesaria para mover el avión en vuelo y sobre todo en el despegue, momento en el cual más potencia se necesita. Hoy en día, en la industria actual, no existen motores así. Otro punto a tener en cuenta es que las baterías almacenan electricidad en corriente continua, pero los motores eléctricos utilizan corriente alterna. Por lo tanto, sistemas de conversión o transformadores serían necesarios para poder operar estas aeronaves. También es importante tener en cuenta la refrigeración de las baterías y los transformadores, ya que estos componentes trabajan a altas temperaturas y tienen que poderse controlar. Todos estos sistemas serían nuevos comparados con la actualidad, y hasta que no solucionemos el problema de las baterías, de momento no es primordial dar solución a estos problemas secundarios. Pero hasta ese momento, que realmente no se prevé que pueda ser antes de 2035, lo más probable es que la disminución de las emisiones no venga de la mano de aviones eléctricos, sino de aviones muy optimizados, ya sea porque los motores son muy eficientes, como por ejemplo los Open Rotos, o por aerodinámica extremadamente optimizada, como por ejemplo el caso del Boeing 777X. Pero ahora es donde viene lo verdaderamente importante a entender, y es que un vehículo, por ser eléctrico, no significa que no contamine. Aunque el motor no emita gases de efecto invernadero, esa energía se tiene que haber conseguido de alguna forma, y a día de hoy muy pocos países obtienen la mayor parte de su electricidad desde energías renovables. O sea que, por ejemplo, en Estados Unidos, muy probablemente para cargar la batería de un avión eléctrico, se generara la electricidad en una planta de combustión, por lo que, como puedes ver, no tendría sentido alguno. Aunque es verdad que hay que decir que todos los países van a ir aumentando sus fuentes de energías renovables, por lo que realmente este cambio sí se está produciendo. Algo que me llama especialmente la atención es la fuerte presión social que hay sobre la aviación eléctrica, cuando de lejos es el sector que más complicado lo tiene, aunque sí que es cierto que es un cambio que todos sabemos que iba a terminar ocurriendo.